Hola, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Jimena, soy miembro de Guamedia. El día de hoy les vengo a presentar este ciclo de conferencias que planeamos con mucho amor para todas nosotras, llamada De Mujeres para Mujeres, Semana de la Mujer. Bueno, el día de hoy la primer mesa se llama A un año del 8M y del 9M. Hablemos de los derechos de las mujeres, que será impartido por la doctora Iris Santillán, que les platico un poco acerca de ella. Es abogada y criminóloga feminista, doctora en Ciencias Jurídico-Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Durante más de 18 años se desarrolló en el ámbito de la Procuración de Justicia. Es profesora e investigadora titular en la UAM Azcapotzalco, investigadora nacional. Formó parte del grupo de trabajo de la solicitud de la primera alerta de violencia de género de la Ciudad de México y forma parte de la Academia Mexicana de Criminología. También es defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Sin más por el momento, les cedo la palabra a la profesora. Gracias. Muchísimas gracias, Jimena, y gracias a Daniel y a Diego, ¿no? que me hicieron esta atenta invitación para participar una vez más en Guamedia. Yo siempre, pues, estoy muy contenta de estar en estos espacios donde están los estudiantes, las estudiantes. Entonces, bueno, pues ustedes saben que justamente el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de las Mujeres. A mí me gusta hablarlo en plural porque no existe un estereotipo único de mujer, no, y eso necesitamos empezar a visibilizarlo, ¿no? Que hablemos que somos muchas formas de ser mujer, ¿no? Hay quienes simplemente por las edades, por donde vivimos, por lo que nos dedicamos, ¿no? Y cada una tenemos una experiencia distinta. Entonces, vamos a hablar de esto porque que es lo que justo se está conmemorando. Entonces, bueno, debo de comenzar justo a hacer referencia a qué es lo que se conmemora hoy, 8 de marzo. Pues fíjense que desde 1977, la Organización de las Naciones Unidas institucionalizó la conmemoración del Día de la Mujer, así se denominó. El objetivo principal de esta conmemoración es la búsqueda de la igualdad y la no discriminación de las mujeres. El origen del día es un poco incierta, ya que hay quienes afirman que data del siglo XIX durante lo que conocemos como Revolución Industrial. En Nueva York, miles de mujeres salieron con el lema Pan y Rosas a protestar por la precarización laboral, exigiendo además un recorte de las jornadas de trabajo y el cese de la explotación infantil. Yo no sé si ustedes hayan visto esta maravillosa película que se llama Las sufragistas. Ahí queda muy clara, muy evidente cómo eran las condiciones laborales de las mujeres, ¿no? Cómo pues los sueldos eran bajísimos, las condiciones en las que trabajaban era de demasiado riesgo, las niñas, los niños trabajaban. Entonces, bueno, las mujeres comenzaron a protestar por esta precarización laboral. En la página de Naciones Unidas, en ONU Mujeres, se afirma que este día está estrechamente relacionado con el movimiento feminista durante la Revolución Rusa de 1917. Pero ya les decía yo que es incierto el origen de esta conmemoración, porque también hay algunas que afirman que en realidad lo que se conmemora es la trágica experiencia de cientos de mujeres de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist en Nueva York el 25 de marzo de 1911. Imagínense ustedes que el edificio de 10 pisos en donde estaba instalada esta fábrica se envolvió en llamas sin que las mujeres que ahí trabajaban pudieran escapar, porque los dueños de la fábrica habían bloqueado las puertas para evitar robos por parte de ellas. Murieron más de 140 mujeres. Muchas de ellas eran jóvenes migrantes de origen judío e italiano.
Recordarán ustedes que algo similar sucedió en el terremoto de 1985 aquí en México, donde cientos de costureras murieron justamente por eso, ¿no? Porque los patrones las dejaban encerradas para que no les fueran a robar. Lo mismo sucedió, por ejemplo, en este último terremoto en México. Ya ni me acuerdo del año, ya ni me quiero acordar del año 2017, donde también murieron muchas costureras, ¿no? Y que se evidenció la triste situación en la que trabajaban estas mujeres. Así pues, el 8 de marzo no es una celebración, y eso que nos quede muy claro. Yo cada año subo, ¿no? Anuncios en mi Face diciendo eh, no nos feliciten, porque no es como el Día de la Madre, no es como el Día del Niño y la Niña, no. Esta es una conmemoración, es decir, es un día que nos invita a recordar y reflexionar sobre el arduo trabajo de las mujeres que nos antecedieron para obtener los derechos que el día de hoy tenemos, y que gracias a muchas de ellas, pues es que muchas compañeras que están tomando clases en la universidad, y hay profesoras que damos clases en la universidad. Eso antes, hasta hace algunos años, no era posible, ¿no? Entonces, esta fecha nos invita a reflexionar también sobre el largo trecho que nos falta para tener plena igualdad de derechos y oportunidades. Uno de los derechos que más anhelamos las mujeres, pues es el de vivir una vida libre de violencia, el cual se nos ha negado en diversos espacios, en todos, diría yo. Desafortunadamente, la violencia por razones de género en contra de las mujeres es estructural, lo que significa que esta violencia se encuentra incrustada en las estructuras que moldean el orden social en el que vivimos, el cual es patriarcal y capitalista. De esta forma, debemos de darnos cuenta cómo vivimos en sociedades organizadas verticalmente jerarquizadas, que históricamente han clasificado a las personas en razón de su situación económica, de su raza o color de piel, de su género, entre otras condiciones. Por ejemplo, también está la edad, ¿no? Entonces necesitamos darnos cuenta que no vivimos en una sociedad igualitaria, sino que las estructuras sociales están orientadas a eso, justamente, a jerarquizar a las personas, y claro, las personas que están en la cúspide son las que tienen derechos y las demás no necesariamente. Entonces, este tipo de organización ha sido posible gracias al buen funcionamiento de los diversos mecanismos de control social: familia, escuela, iglesia, medios de comunicación, las leyes y el sistema de justicia. Forman parte consolidan estas estructuras. Incluso yo diría que actualmente las redes sociales también forman parte de estos mecanismos de control social, ¿no? Ellas son, a través de las redes sociales, pues o vienen las críticas o vienen los halagos, y vamos guiando nuestra forma de ser conforme a estos likes o no likes, ¿no? De las redes sociales. Entonces, dicha alineación incide en que no nos cuestionemos la discriminación que implica, por ejemplo, que las personas de piel clara ganen más y tengan mejores oportunidades que las de tez oscura, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí en la lámina vemos estos datos que tienen, entre más clara sea la piel de una persona, tienen oportunidad a una mayor escolaridad, y cuando egresan tienen mayor oportunidad de ocupar niveles directivos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, miren, dense cuenta de cómo en los programas de televisión todos
todos los que ahí participan son de tez clara, ¿no? Luego yo los sábados cuando estoy desayunando veo estas revistas, digamos, se llaman revistas, ¿no? Que van para toda la familia y todos son de tez clara, como si no existieran, pues no hubiéramos morenos, personas morenas, de tez morena, que somos los que más abundamos, ¿no? Entonces, y en cualquier espacio, si ustedes se dan cuenta, pues son las personas de tez clara son las que tienen los mejores cargos. Pensemos simplemente en el caso de ay, no me acuerdo cómo se llama ahorita, es la actriz bueno, qué memoria, pero ya saben a quién me refiero, ¿no? Esta actriz que ganó, bueno, estuvo nominada a un Oscar, ¿no? Y que la han invitado últimamente, Yalitza Aparicio, que la han invitado a moderar o a presentar algunos programas, y bueno, las críticas siempre son feroces en contra de ella por sus rasgos indígenas. En fin, tampoco, y no nos cuestionamos esto, ¿no? Como tampoco nos cuestionamos por qué las mujeres deben hacerse cargo del trabajo de crianza, del trabajo doméstico, de los cuidados de los enfermos de manera gratuita, aun cuando realicen trabajo adicional fuera de casa. Simplemente lo hemos naturalizado y nos sentimos ofendidas, aunque estas obligaciones, y no nos sentimos ofendidas, aunque estas obligaciones o limitaciones afecten a nuestro desarrollo y posibles planes de vida. Y en realidad lo que hemos naturalizado es el ejercicio de una violencia simbólica en contra de ciertos sectores de la población. En este caso, me voy a referir muy específicamente al caso de las mujeres, ¿no? En la lámina creo que es interesante ver este dato de los, antes de hablar de la violencia o de la discriminación en contra de las mujeres o la violencia simbólica en contra de las mujeres, está este dato interesante de cómo pues es mucho más fácil que detengan a una, en Estados Unidos esto, pero también en México finalmente, pero en Estados Unidos es mucho más fácil que detengan a una persona afroamericana, ¿no? que a un blanco. No encontré la foto pero seguro ustedes la han visto, de redes sociales, de cómo hacen detenciones en contra de personas blancas que a lo mejor han hecho un tiroteo, ¿no? En contra de varias personas, y cómo detienen a una persona de raza afroamericana, ¿no? Y esto lo tienen encadenado, en fin, totalmente. Un poco, si nos damos cuenta, pensemos en lo que está pasando en estos momentos en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Yo espero que ustedes estén enteradas, pero en el centro tienen encapsuladas, ¿no? A chicas que se están manifestando. Eso no lo habíamos visto en ninguna otra marcha. Cuando es el 2 de octubre, las marchas del 2 de octubre, o en algunas otras manifestaciones, no lo habíamos visto. Y hay una criminalización de la protesta social de las mujeres, no de otros, no de otros sectores. Entonces, pues son datos que nos tienen que poner a reflexionar. Lamentablemente, pues la violencia en contra de las mujeres ha sido una constante en todo el mundo, aún en los países más desarrollados como lo son Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Pensemos que ni siquiera ahí, el índice de paridad entre hombres y mujeres es del 50%. Acá en estas láminas lo que les muestro es como las gráficas que presenta el Foro Económico Mundial, que desde hace algunos años se han empeñado en hacer diagnósticos sobre las brechas de género. En estas encuestas que hacen, en estos diagnósticos que hacen, miden principalmente 4 factores, que son
participación política, salud y supervivencia, participación económica y logro educativo. Evalúan a 153 países, ¿no? Y entonces los países mejor rankeados, aquí los vemos, ¿no? En el gráfico. Y en realidad lo que debemos darnos cuenta es cómo estas desigualdades son manifestaciones de una violencia simbólica. Es decir, el hecho de que haya una feminización de la pobreza, que entre las personas más pobres, las más pobres son las mujeres, son las niñas las que tienen menos acceso a la educación, las personas analfabetas, el grueso de personas analfabetas son mujeres, y cuando hablamos de poder, son las mujeres las que menos están representadas en los espacios políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, finalmente, estas desigualdades pues son manifestaciones de violencia simbólica, y cuando no se trabaja en la prevención, atención y erradicación de cualquier tipo de violencia, lo que sucede es que esta tiende a aumentar. Es por eso que, si nos damos cuenta, en aquellos países la tasa de otros tipos de violencia, ¿no?, que es de violencia física, por ejemplo, pues en general es mínima. Pensemos en Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia. Son países en los que las personas, y específicamente las mujeres, pueden deambular en sus calles con plena tranquilidad, cosa que aquí no sucede. Por eso deberá de interesarnos justamente cerrar las brechas de género, porque son países que además tienen un desarrollo económico, cultural, político mucho más amplio, ¿no?, mucho más fuerte que nosotros, que países como los nuestros. México, déjenme decirle, pues que rankea en el número 50 en la tabla. Hasta hace poco, hace unos 3 años más o menos, ocupaba el lugar 65, si no me equivoco, ¿sí? Pero justo por las reformas legales que ha habido y que ha incidido en una mayor participación de las mujeres en el ámbito político, es que ha rankeado mucho mejor México. Así como hay estas manifestaciones de violencia simbólica, pues también hay que considerar que hay expresiones de violencia por razones de género muy graves. ¿Qué quiero decir que por razones de género? O sea, no es por razón de su color de piel, no es por razón económica, no es por una razón de discapacidad física o intelectual, sino es por el hecho de ser mujer, ¿no? De ser mujeres. Por eso es que recibimos algunos tipos o algunas manifestaciones de violencia. Por ejemplo, en el informe del Estado Mundial de la Población 2020, publicado en el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, UNFPA, por sus siglas en inglés, calcula que al mundo le faltan 142 millones de mujeres. Esto en razón de que nacen menos niñas de lo que naturalmente es normal. Es decir, nacen 100 niñas por cada 106 niños y fallecen más en sus primeros años de vida. Y esto se da porque en países como India o China se practican lo que se conoce como feticidios femeninos. Ustedes saben que estos son países que están sobrepoblados y que durante algunos años, por ejemplo en China, no sé particularmente en la India, pero en China tenían derecho cada pareja de tener solamente a un hijo. Entonces lo que había pues era que seleccionaban el sexo de sus hijos a los que podían tener, ¿no? Y si era una niña, lo abortaba, ¿no? O un feto de sexo femenino, lo abortaba. Entonces, por eso es que hay un déficit de mujeres. También este informe cuenta
del planchado de senos como una práctica tradicional que se realiza a las adolescentes de África Occidental, principalmente en Camerún, para evitar ser violentadas sexualmente. Esta es una práctica dolorosa que consiste en masajear o golpear los pechos de las niñas con objetos calientes para suprimir o revertir el crecimiento de estos. En otros lugares también optan por utilizar vendajes compresivos, ¿no? Es decir, se comprimen los senos. Y fíjense muy bien cuál es la justificación que se da para este tipo de prácticas. Y es que los cuerpos de las niñas que se convierten, o sea, que están en la adolescencia, que ven el crecimiento de sus senos, pues resulta que es muy, ¿qué será? Es visto como una provocación por parte de los hombres. Entonces, para evitar que las niñas sean violentadas sexualmente, hacen esto, ¿no? Entonces, aquí parece fácil darnos cuenta cómo el control social va dirigido a las mujeres para que sus cuerpos de mujer no provoquen la violencia sexual que los hombres ejercen en su contra, en vez de que ese control que puede llevarse a través de de las diversas instituciones que mencioné previamente, como la familia, la escuela, etcétera, incida para que quienes la ejercen aprendan que no es correcto hacerlo. Entonces, claro, es mucho más fácil controlar a las mujeres que controlar a los hombres. De algún modo, pasa lo mismo en países como el nuestro, en donde las políticas de prevención a la violencia contra las mujeres van dirigidas a nosotras. No salgas sola de noche, no viajes sola, no bebas, no te vistas de determinada manera, no te relaciones con determinadas personas, no te tatúes, etcétera, etcétera. Las cuales considero que sí hay que tomar en cuenta como medidas de autocuidado, pero que hay que reconocer que autolimitan nuestras vidas, ¿no? O sea, no es una justificación, el que viajemos solas no es una justificación para que nos violenten. El que vayamos vestida de una u otra manera, o que nos guste sonreír, o que nos guste bailar, no es una justificación para la violencia en nuestra contra. En cambio, no alcanzo pues a ver ejemplo de campañas dirigidas a los hombres para que hagan conciencia de sus actos y dejen de violentar. Y las pocas que he visto son pésimas. Entonces recordarán cómo al inicio de la pandemia ya se vislumbraba que iba a aumentar la violencia en contra de las mujeres, cosa que efectivamente se dio, sobre todo porque mucha de la violencia se da en el ámbito familiar. El gobierno federal emitió esta campaña de cuenta hasta 10, ¿no? Entonces, fue una campaña pésima porque privilegiaron, por ejemplo, mostraban a una mujer, ¿no? Que se enojaba en contra del marido, cosa que bueno, puede suceder, pero no ese es el problema fundamental, ¿no? O pasaban a hombres, pero la campaña iba orientada a que contaran hasta 10. Y eso es no saber, ¿no? Cómo es que se da realmente la violencia. Entonces, por ejemplo, esta organización, la Red Nacional de Refugios, sacó estos carteles, ¿no? Sacar la banderita blanca y contar hasta 10 al menos, a mí nunca me funcionó, porque no era de respirar, los golpes eran al instante. O no me sirve, no es de sacar una bandera y contar hasta 10, porque eso no pasa. Te están diciendo que te quedes en casa y eso no es lo que tú tienes que hacer. Una tiene que salir a buscar ayuda, no quedarse en casa y contar hasta 10. Decía esta chica de 19 años, usuaria de uno de estos refugios, ¿no? que existen en el país justamente para evitar un posible feminicidio. Otra práctica que atenta
contra los derechos de las niñas son las pruebas de virginidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estas se practican en al menos 20 países, entre los que se encuentran países del sur de África, de Asia, Medio Oriente, pero también de Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Jamaica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Por ejemplo, en 2019 fue noticia en Estados Unidos que un rapero de nombre T.I. aceptó que cada año somete a su hija a este tipo de pruebas. O sea, ustedes se imaginan qué fuerte, o sea, qué grave atentar contra la dignidad de su propia hija para virgen o no, ¿no? Es un concepto que parece del medioevo, ¿no? Finalmente es un constructo social que otra vez sirve para controlar y dominar el cuerpo de las mujeres. Entonces son conceptos que bueno, propios del patriarcado que tendríamos que desechar. Entonces, gravísimo este tipo de pruebas. Incluso no solamente hay estas pruebas, sino también hay supuestamente tratamientos o cirugías a las que algunas jóvenes se someten para reintegrar el himen y volver a ser vírgenes, ¿no? Es decir, como también finalmente sale una industria a partir de esta necesidad creada de preservar la virginidad. Por otra parte, en el informe que he mencionado, se afirma que en un solo día 33,000 niñas menores de 18 años de edad serán obligadas a casarse, en la mayoría de los casos con hombres mucho mayores que ellas. De este modo se suman a las 650 millones de niñas que fueron forzadas a contraer matrimonio. México tiene un grave problema al respecto. En 2019, bueno, acá vamos a ver esta lámina que encontré, esta infografía, ¿no? De cómo, por fortuna, se ha ido reduciendo, pero en 2010 se casaron 2,835 niñas menores de 15 años. Vean, si comparamos con el número de hombres que se casan a esa edad, los niños, es mínimo el número, ¿no? Es un escándalo, aún así, estos 100 niños, los 81 que se dieron en el 2011 o los 10 que se dieron en el 2015, pero vean cómo es muy grave la situación respecto a las niñas. Es decir, en promedio se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres y 6 veces más mujeres de 15 a 17 años que hombres, ¿no? Y esto, bueno, los números se elevan terriblemente cuando vemos el dato de niñas que se casan entre 15 a 17 años, ¿no? O sea, son niñas, eso es lo que necesitamos comprender. En México, fíjense que lo que se dio es que en 2019 se reformó el Código Civil Federal para establecer que para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años de edad y no se prevé ninguna dispensa, ¿no? Entonces, esto es fundamental y también creo que para mirar y reflexionar sobre la importancia de que las leyes y que los legisladores tengan perspectiva de género, que haya mujeres legisladoras que puedan ver las necesidades, la problemática de las mujeres. No es lo mismo, la visión no es lo mismo. Y ahí hago un paréntesis, aprovecho también para comentar sobre la reforma que se dio en el Congreso de Michoacán en torno a proveer de apoyo menstrual a las niñas en las escuelas. Qué importante es esto, porque hay estudios que se han hecho no solamente en México, sino en otros países, de cómo muchas
jovencitas abandonan sus estudios en la primaria, en la secundaria, porque no cuentan con recursos económicos para proveerse de alguna copa menstrual o de alguna toalla femenina, algún este material que es fundamental, ¿no? Entonces, celebramos este tipo de reformas que van orientadas justamente a, pues, a un acto de justicia, ¿no? A que haya una plena igualdad de derechos y oportunidades. Esta otra infografía en torno al matrimonio infantil, miren, 42.8% de adolescentes mujeres entre 12 y 17 años que están casadas tienen al menos un hijo. ¿Cuántos de estos casos en realidad, cuántas niñas se habrán casado por estar embarazadas? ¿Y cuántas de estas niñas en realidad no es que hayan dado su consentimiento, sino que fueron violadas? De hecho, aunque hubieran dado su consentimiento, fueron violadas porque eran niñas, ¿no? Alrededor del 80% de hombres menores de 15 años casados trabajan. En 2015 había 75.446 adolescentes entre 12 y 17 años casados. 72.4 de adolescentes entre 12 y 17 años que están casados no asisten a la escuela. Ven cómo, el matrimonio en la niñez retrasa o más bien obstaculiza el desarrollo no solamente de las personas, sino del país entero en realidad. Por supuesto, siendo mayor el porcentaje de mujeres que están casadas con relación al porcentaje de los hombres casados. Bueno, finalmente, el informe al que he hecho referencia señala que en 2020 se calculaba también 4.1 millones de niñas sean sometidas a mutilación femenina, ¿no? Ya sabemos, países de Medio Oriente en donde se cortan el clítoris, ¿no? O sea, se hacen una serie de procedimientos que atentan contra el cuerpo de las mujeres, justo otra vez bajo pensamientos patriarcales, ¿no? Limitando el goce sexual y además poniéndolas en riesgo, ¿no? De que pierdan la vida por este tipo de prácticas. Por fortuna, en México no sucede esto, pero sí hay otro tipo de situaciones que se dan, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, muchas de estas atrocidades son legales en los países en donde se practican y encuentran su legitimidad en costumbres patriarcales en donde las niñas y mujeres son vistas como propiedad de los hombres. Es evidente que en gran medida la ley se ha convertido en medio para el sometimiento de las mujeres porque se les ha obstaculizado su participación en la política o bien porque las mujeres que participan en ella tristemente gobiernan bajo el mandato patriarcal en donde miran la vida con una visión patriarcal, es decir, adolecen de ginopia, ¿no? De esta imposibilidad de ver la experiencia de las mujeres. Las leyes no son necesariamente justas y, por el contrario, han sido un medio para mantener sometidos a diversos grupos que hoy identificamos como vulnerables, adjetivo que nos da la idea de indefensión, aunque en realidad son grupos a los cuales de manera ancestral se les ha negado su dignidad y humanidad y, por tanto, sus derechos. En México, por ejemplo, está pasando algo terrible, ¿no? Y nada más voy a citar 3 casos así muy, muy brevemente, que de lo más nuevo. En el ámbito político, por ejemplo, la insistencia de darle la legitimidad y legalidad a que Félix Salgado Macedonio sea candidato al gobierno de Guerrero, ¿no? El señor, ustedes saben, y si no lo saben, deberían de saberlo, como universitarios, como universitarias, el señor tiene al menos 5 denuncias por violación. Y también deben saberlo
que si ganara una gubernatura tiene fuero. Imagínense este señor con todo el poder del mundo, ¿no? O sea, es decir, yo creo que ni las mujeres de Guerrero, ni el pueblo, ni nadie merece gobernantes como esos, ¿no? Que son violentos. Sin embargo, y yo lo sé, hay mujeres que apoyan esto, creo que eh, están justamente, no están mirando la situación de manera objetiva y viendo las implicaciones que tiene que hombres que son violentos lleguen al poder. Otro ejemplo que quiero dar es en torno a la UNAM, ¿no? La UNAM, que si ustedes recordarán, el año pasado varias facultades, estudiantes de varias facultades pusieron en huelga a la universidad en razón de los altos niveles de violencia que existían. Y las autoridades me parece que todavía hasta el día de hoy, no han atinado a dar una respuesta justa a lo que exigen las estudiantes. Y por último, quiero mencionar el caso de Andrés Romer, este político, creo que fue cónsul alguna vez, ¿no? Pero que pues está acusado por al menos 60 mujeres por conductas de carácter sexual, ¿no? Por agresiones de carácter sexual y que, bueno, pues todavía es sostenido, ¿no? en un programa de televisión por el dueño de Televisión Azteca. Es decir, hay una indiferencia, hay un no reconocimiento a la importancia de los problemas que viven las mujeres en este país. Por eso nos estamos manifestando el día de hoy, ¿no? Por eso las jóvenes están marchando y están exigiendo. Pero ¿por qué tienen que pintar? ¿Por qué tienen que rayonear? Porque lo hemos exigido de muchas maneras y lo único que ha causado es risa, ¿no? Si las chicas hacían un performance, si recitaban, si presentaban un escrito, la gente se reía, incluyendo las autoridades. La única manera que ha servido, ¿no? Que parece que ha servido, el único lenguaje que parece que entiende el patriarcado es a través de la agresión, que no violencia. Yo digo que esto no es violencia. Yo afirmo que el movimiento feminista es el movimiento más pacífico que existe. Entonces, fíjense que el año pasado, pues atestiguamos y algunas fuimos parte de una de las marchas de mujeres más grande en el mundo. Yo espero que no se la hayan perdido porque de verdad fue muy emocionante estar en ese espacio. En Chile, por ejemplo, y ahí hay que acordarse de que justo el año pasado también pues las tesis, esta agrupación de feministas lanzaron esta canción que todos y todes escuchamos, El violador eres tú. Ahí en Chile, las organizaciones reportaron que participaron cerca de 2 millones de personas, aunque las autoridades dijeron que solamente habían sido algunos cientos de miles. Hubo marchas en Estados Unidos, en El Salvador, en Ecuador, en Brasil y Argentina. También en Tailandia, Indonesia, Filipinas, Kirguistán, Pakistán, Australia y Francia. En Pakistán, por ejemplo, 300 feministas salieron a manifestarse, al tiempo que unos 2,000 islamistas también lo hicieron. Ellas gritaban, mi cuerpo, mi elección. Ellos gritaban, el cuerpo es de Alá, la decisión es de Alá, ¿no? Y ya saben ustedes que los hombres, los esposos, son los representantes de Alá sobre la tierra. Yo diría que en México millones de mujeres cansadas de sentir miedo a ser violadas, a ser privadas de la vida, a ser vendidas como esclavas sexuales, junto con las madres, hermanas, abuelas, tías, amigas de mujeres víctimas de estos terribles crímenes, salimos a la calle a exigir que se nos garantice el derecho fundamental de vivir una vida libre de violencia,
y también a exigir el acceso a la justicia. Estábamos particularmente furiosas porque previo a la marcha se dieron casos como el de Ingrid Escamilla. ¿Ustedes se acuerdan de este caso? Esta chica que tenía 25 años de edad, la privó de la vida su pareja, la hizo picadillo, ¿no? Dejó así toda la casa ensangrentada y llegó la autoridad a revictimizar, aún estando muerta, llegó a revictimizarla, a tomar fotos, vendieron las fotos las difundieron a través de diversos medios, ¿no? Igual que esta youtuber, ¿no? Que por supuesto que lo que hizo fue pornografía infantil, que no fue capaz de ser sensible y ser empática, ¿no? Y burlarse de esta violación, de tener un poco de respeto a la dignidad de una niña. También estábamos furiosas por el caso de Abril Pérez Zagaón, esta mujer que había acusado a su esposo de violencia familiar y que fue asesinada certeramente después de salir de tribunales, ¿no? O sea, estábamos furiosas y seguimos furiosas. En realidad estamos furiosas por todas aquellas niñas y mujeres cuyos nombres han sido inscritos a manera de memorial en las vallas que un gobierno misógino que no ha atendido las demandas de las mujeres mandó a colocar para proteger los edificios y monumentos. Pero como les digo, el feminismo es tan, o sea, tan no es violento que esa valla, ¿no? De la ignominia se ha convertido en un memorial. Así es el feminismo. Finalmente, debo decir que hay quienes dicen, ¿y qué logran con su vandalismo? Pues visibilizar la grave situación que vivimos las mujeres, pero además, al menos en el plano del deber ser, hay que reconocer lo que hubo en este año. Se dictaron, por ejemplo, se emitieron, se promulgaron lo que se conoce como la Ley Olimpia. Esta ley que trata de atajar el terrible problema de violencia digital que viven miles de mujeres, no sé si millones, pero al menos sí miles de mujeres, y más hoy en torno a que todo es digital, las mujeres están viviendo violencia digital. O la ley Ingrid, ¿no? Que justamente penaliza hoy tomar fotografías y subir de la manera en que lo hicieron con el cuerpo de Ingrid. Así como también hubo reformas a la Ley General de Acceso y hubo a nivel mundial también hubo cambios importantes. Por ejemplo, 4 mujeres ganaron el premio Nobel en literatura y en química y física, ¿no? Eso es algo de celebrarse. Pensemos cómo hace años las mujeres trabajaban, pero quienes se llevaban los premios eran los hombres del equipo. Entonces, vamos avanzando, lento, pero vamos avanzando. También hay que decir que en mayo de 2020 quedó prohibida la práctica de la mutilación genital femenina en Sudán. En Argentina se legalizó el aborto y por primera vez una mujer africana fue nombrada directora general de la OMC. Y bueno, también hay que decirlo, por primera vez una mujer arbitró un partido de fútbol en la Champions League. Y muchísimos logros que se han hecho. Para eso sirve esto que algunos dicen vandalizar. Yo diría que simplemente es una forma, ¿no? Un medio para que se nos vea. Y aprovecho esto no lo va a ver el presidente, ¿no? Pero sí para hacer la invitación a los compañeros, a las propias compañeras, ¿no? A que rompamos el pacto, a que nos demos cuenta si no acaso algunas de nuestras prácticas cotidianas, si las maneras en las que nos relacionamos con las personas no tienen un tinte patriarcal o muy patriarcal, ¿no? Y la invitación es a esa, a que lo rompamos. Si acaso se deciden hacerlo, les dejo
el correo de la Defensoría de los Derechos Universitarios, donde pues por el momento trabajamos solamente mujeres, somos muy poquitas, muy poquitas, pero todas estamos muy comprometidas a mover las estructuras, ¿no? A desechar, a quitar en lo que podamos nosotras esta estructura patriarcal que desafortunadamente nuestra universidad también tiene. Yo les agradezco muchísimo, Aguamedia, esta invitación, porque la verdad es que en este día tan especial, ¿no? Tan particularmente especial, es muy emocionante estar con ustedes. Gracias. Gracias a usted, maestra. Bueno, en este momento vamos a iniciar una de preguntas. Voy a verificar si no hay algún comentario en Facebook y ¿Sí? solo déme un momentito. Claro. Quizás aprovecho en lo que ves, Jimena, algo que considero muy importante en torno a la comunidad universitaria. Yo les formularía una pregunta a quienes nos están escuchando. ¿Quiénes de ustedes saben cuáles son sus derechos universitarios? ¿Y quiénes de ustedes conocen los mecanismos que existen en la universidad para hacer valer esos derechos universitarios? Porque yo creo que en la medida en la que estemos informados, podemos hacerlos valer. Si no, nos hacen pomada. Y en eso consiste justamente esto de que yo les decía de vulnerabilidad, ¿no? O sea, son grupos vulnerables, pero son vulnerables porque así han sido construidos, o sea, socialmente, ¿no? Vamos orientándolos hacia esa vulnerabilidad. Y una herramienta importante para evitar esta vulnerabilidad es esa, o sea, conocer cuáles son nuestros derechos. Listo, tenemos dos preguntas. Angie Cárdenas le pregunta, ¿cómo llega una mujer a ser feminista? Mira, yo creo que las llegadas son de muy diversa forma. Yo he platicado creo que más de una vez públicamente cómo llegué al feminismo. Yo creo que yo desde siempre fui feminista. Incluso creo que mis estudios, ¿no? Los hacía ya intuitivamente con cierta perspectiva de género. Lo digo porque yo soy egresada de la UAM y mi trabajo de investigación para titularme fue sobre la cifra negra en el delito de violación, ¿no? Entonces, sí que hice como una distinción entre cómo lo vivían los hombres y cómo lo vivían las mujeres. O sea, sí tenía una perspectiva de género. Imagínense, o sea, yo hice esa tesis en 1985. Todavía nos hablaba, no existía la herramienta teórica género. Entonces, fue como muy intuitivo. Y los trabajos que yo, los espacios laborales en donde yo me desarrollé, lo hice también de manera con bases feministas, pero intuitivamente. Fue hasta como en 1996, yo fui visitadora penitenciaria en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Estaba yo por ahí por las oficinas, ¿no? Iba pasando y pasé junto a la que era la defensora de los asuntos de la mujer. Estaba con dos de sus colaboradoras y yo alcancé a escuchar la palabra feminismo.
Entonces me regresé yo así muy indignada, ya saben, ¿no? Y les dije, ay, ¿a poco ustedes son feministas? Y me dijeron, pues claro. Y yo les dije, ay, no, yo no. A mí me encantan los hombres. Entonces, claro, ahora yo digo, han de haber dicho, ay, pobre estúpida, ¿no? pobre mujer tan ignorante. Muy sabiamente y sororamente, la titular me dijo, Iris, por supuesto que eres feminista. Prueba de ello es el espacio que tú estás ocupando, ¿no? Es un espacio público y estás en la defensa de los derechos humanos. Me dijo, ¿no has leído sobre teoría de género, verdad? Y le dije, no. Me dijo, lee. Cuando leas, platicamos. Ya no hubo oportunidad de platicar, pero tengo la fortuna de que me gustan los retos, de que no me gusta ser ignorante y sí, me puse a leer, ¿no? Me puse a leer y, y pues sí, así llegué al feminismo, ¿no? Y quizás una llega a su propio ritmo al feminismo. Una veces también hay como esta, digamos, como esto como el feministómetro, ¿no? Yo creo que incluso en el inicio de mi feminismo seguro cometí muchos errores. Seguro hasta dañé a algunas compañeras, seguro. Pero cuando una va comprendiendo los beneficios que le trae las propuestas feministas, una propuesta, por ejemplo, es el autocuidado, ¿no? El autocuidado. Hoy que vivimos en plena pandemia, qué importante es que nos cuidemos. Qué importante es, por ejemplo, que si nos sentimos mal, vayamos a buscar atención médica. Qué importante es que si necesitamos apoyo terapéutico, lo busquemos. Que si necesitamos el oído de una amiga, lo busquemos. Qué importante de que si tengo miedo, le diga a mi amiga, oye, tengo miedo, ¿no? Ahorita que esto del miedo recordé, hace muchos años, mi primer viaje a Ciudad Juárez. Viajaba yo con una compañera de Lin Mujeres, íbamos a dar un curso y ella es muy, muy guapa. Y recuerdo que fuimos a comer a un restaurante a una cuadra del hotel, pero era tan hostil, ¿no? El ambiente, el espacio, me dijo, Iris, tengo miedo. Y le dije, no tenemos por qué tener miedo. De regreso nos vamos a regresar en taxi para no tener miedo, ¿no? Entonces, qué importante es esta sororidad. Y cuando una conoce el feminismo y se va adentrando a esto y ve cuántos beneficios trae a nuestras vidas, ya es muy, o sea, yo diría, yo no conozco a nadie, a ninguna mujer que diga, fui feminista. Sí conozco a hombres y mujeres que dicen, fui machista. Yo creo que yo fui una de ellas. Pero del feminismo no hay retorno porque es una mejor forma de vida. Entonces, cada una llegamos de diferentes maneras, ¿no? También ya sea por las lecturas, por las experiencias de vida que tenemos. Entonces, cada una, pero esa fue mi propia experiencia. Muchas gracias. También tenemos otra. Carlos pregunta, ¿qué tareas pendientes tiene nuestra UAM hacia las mujeres? Mira, yo creo que la UAM ha sido sensible, ¿no? O sea, justo ahora sí que puso sus barbas a remojar frente a los problemas, la problemática que se ha dado no solamente en la UNAM, sino en otros lugares. Entonces, bueno, se instituyó hace 4 años la Defensoría de los Derechos Universitarios, que lamentablemente fue en primer año yo diría que fue una defensoría fallida. Si no saben qué fue lo que sucedió, yo les invito a que lean, a que busquen y lean la recomendación 02/2020
de la CNDH, ¿no? Es decir, no, la Defensoría lamentablemente no tuvo titular durante 3 años, justo por una cuestión de violencia de género por parte del personal de la Defensoría. Ya por fin, el año pasado, se nombró a la nueva titular. Y aún así, miren, estamos batallando porque hay solamente hay 2 defensorías adjuntas y solamente, pues yo acepté, sí, con mucho trabajo acepté, porque a mí lo que me gusta es la docencia y la investigación, pero creo que sí hay un compromiso con la comunidad universitaria. O sea, yo siempre lo digo, entonces, bueno, pues no voy a permanecer demasiado tiempo, lo anuncio de una vez, pero sí creo que había que apoyar el inicio de la Defensoría. Pero no hay una defensoría que no se ha podido encontrar quién se haga cargo de ella, ¿no? Entonces, esa es una cuestión pendiente. Otra de las cosas que sí tiene la universidad es que recientemente, el 18 de diciembre del año pasado, se aprobaron las políticas para políticas de transversalización para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Pero en esas políticas, en realidad, impacta de manera importante a toda la comunidad, no solamente a las mujeres, o sea, favorece a toda la comunidad, cualquiera que sea su sexo, género, orientación sexual, para todos, todas, todos y todes. Y también ahí les sugiero que revisen esas políticas, y lo que está pendiente ahorita y que ya se está trabajando, ya en este mes empezó a trabajar, es un código de ética. Y el código de ética es porque yo lo pienso, ¿no?, que va sobre todo dirigido al personal académico y al personal administrativo. Porque fíjense que la universidad, la legislación universitaria, solamente contiene hoy por hoy, o sea, si me sancionan a mí como profesora, pareciera que solamente hay una vía de solución, que me rescindan mi contrato de trabajo, ¿no? Pero oigan, pero yo nada más hice esto chiquito, ¿no? Pues rescisión. Y no se hace, o sea, realmente no se hace porque no amerita, hay cuestiones que a lo mejor no ameritan y que pueden resolverse de otra manera. Entonces, creo que el código de ética podrá resolverse eso. O sea, finalmente creo que en cualquier académico, pues pesará, ¿no?, que haya un extrañamiento, un primer extrañamiento, un segundo extrañamiento por cuestiones de hostigamiento sexual, por ejemplo. O sea, imagínense un SNI 3 que tenga hay una marca en su expediente laboral, pues nadie queremos eso. Entonces creo que ese código de ética que ya se está empezando a trabajar es un pendiente. El otro es una reforma integral a toda la legislación universitaria para que ésta tenga perspectiva de género. Y eso también se está trabajando. De hecho, yo formo parte de la comisión como asesora, ¿no?, para trabajar esto. Y ya tenemos un avance importante, porque en la Comisión de las Políticas ya lo habíamos trabajado. Entonces, yo espero que sí haya disposición, que haya voluntad política para poder avanzar en eso. Luego, el otro pendiente, bajar del deber ser al ser, ¿no? Es decir, necesitamos que tanto el personal académico como el personal administrativo se capaciten para sensibilizarse sobre la perspectiva de género y derechos humanos, y que apliquen de la mejor manera todo esto que se está trabajando. Y ahí es donde yo creo que ustedes como estudiantado tienen mucho para incidir, ¿no? Por eso les digo la importancia de exigir sus derechos.
de conocer qué es lo a qué derechos tienen y exigirlos. Yo creo que ahí vamos, ¿no? En el camino. Otra pregunta es, ¿cómo puede un hombre romper el pacto? Mira, yo creo que de muchas maneras. Número uno, se requiere mirarse, o sea, mirar qué tipos de estereotipos, o sí, qué tipos de estereotipos tenemos en la cabeza. Si, si, a ver, hace poco un estudiante me decía, me hacía la pregunta que qué opinaba yo sobre las páginas donde chicas venden sus fotos, ¿no? Desnudas o semidesnudas. Y yo le comentaba que ese es un tema muy difícil y de hecho hay dos posiciones dentro del feminismo, porque hay quienes dicen, mi cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y claro, esa es una realidad. Pero yo le decía que tanto de verdad el consentimiento no está viciado. O sea, ¿qué tanto estas chicas eh, lo hacen porque quieren? Y lo discutía con mi hija, ¿no? Porque claro, yo le decía, mira, si lo hacen porque quieren, pues que lo hagan gratis. Y ella me decía, bueno, pero si pueden obtener un dinero por eso, ¿por qué no hacerlo? Yo le decía, bueno, sí, está bien, pero esa es la prueba de fuego. ¿Tú lo harías gratis? O sea, cualquier cosa que hagas, ¿lo harías gratis? ¿No? Si no lo haces gratis, hay quien se está aprovechando de esa necesidad, ¿no? Y estoy casi segura que quienes venden sus fotos lo hacen por una necesidad económica. Si no, no lo vendería. Esa es una... ¿Cómo romper el pacto? Dándonos cuenta que históricamente las mujeres han sido consideradas como inferiores y en ese sentido como persona o como cosas a disposición del hombre. Hago una comparación porque creo que es mucho más fácil. Pensemos en las personas de raza afroamericana. O sea, hoy vemos las películas y nos parece inverosímil que haya personas que las hubiera tratado como cosas, ¿no? Que las tratara de manera terrible, que las explotara laboral, sexualmente a estas personas. Bueno, pues lo mismo sucede con las mujeres. Todavía hoy, ¿no? O sea, ¿cuántas niñas, cuántas jóvenes están desaparecidas en este país? Y que tememos que estén en el mercado sexual. Bueno, ¿cómo romper el pacto? ¿Cómo creen que los hombres puedan romper el pacto? Cuando ya no haya demanda de pornografía, ¿no? De pornografía, ya no va a haber mercado. ¿Cómo romper el pacto? Cuando un profesor o profesora haga un chiste sexista, misógino u homofóbico, no festejárselo. ¿Por qué? Porque cuando lo festejan, lo que se hace es ser cómplice de esa persona. Cuando, como hombre, ¿no? Cuando mi amigo, mi brody, me dice, oye, te voy a pasar el pack de mi prima, de mi novia, de mi ex, te lo voy a pasar, pues decirle, oye, cuate, no me lo pases y fíjate que eso que tú estás haciendo es un delito. No lo hagas. O sea, creo que en eso consiste romper el pacto, ¿no? Es decir, pero para eso necesitamos darnos cuenta de las prácticas misóginas que llevamos a cabo y de cómo esas prácticas
repercuten en la vida de las mujeres. Así se rompe el pacto, ¿no? Es mucho, mucho trabajo de reflexión. Algo que olvidé comentar. El año pasado, y creo que este año también se está replicando, el 9 de marzo. El 9 de marzo, se acordarán, dijimos, bueno, el 8 de marzo salimos a manifestarnos y el 9 de marzo nos desaparecemos. Así como en esa película de Arau, ¿no? Del director Arau, Un día sin mexicanos, para que se den cuenta de qué sería una mujer, un México sin mujeres. Entonces, yo creo que un buen ejercicio que podrían hacer los hombres el día de mañana es reunirse y reflexionar, ¿no? Sobre sus propias acciones machistas y misóginas, que esta cultura les ha, de alguna manera, ha incidido, los ha llevado a hacer, ¿no? Entonces, todas, o sea, hombres, mujeres, todo el mundo nacimos machistas. El reto es romper con ese machismo. Creo que en ese sentido. Entonces, aprovechen mañana que algunas mujeres no van a trabajar. Yo sí voy a trabajar porque voy a trabajar por los derechos de las mujeres, aunque puedo no hacerlo, pero creo que sí tengo que, es una responsabilidad de ética. Tenemos otra pregunta de Inés Parra, que pregunta: ¿cómo podría erradicarse la violencia contra la mujer en nuestro país? Con educación, con políticas en materia de igualdad, ¿no? Es decir, necesitamos, y ahí aprovecho para hablar sobre la diferencia entre conceptos como igualdad y equidad, porque hay quienes dicen, no queremos igualdad, queremos equidad. No, sí queremos igualdad. Queremos igualdad en derechos y oportunidades. Queremos que todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunidades, que no importe ni el sexo, ni el género, ni la raza, ni color de piel, ni que tengan alguna discapacidad visual, ni que queremos que todas las personas, que todos somos igualmente diferentes, que todas las personas, que si es indígena, que si es de una etnia, que si todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunidades. Esa es la igualdad que queremos. Para eso se requiere de la equidad, ¿no? La equidad es un mecanismo para alcanzar la igualdad. Mecanismos como, por ejemplo, las acciones afirmativas. Una acción afirmativa, el año pasado o antepasado, si no me equivoco, por ejemplo, hubo un concurso en los tribunales federales en donde solamente podían participar mujeres. Y habrá quienes digan, hombres y mujeres, dicen, eso es discriminatorio en contra de los hombres. No, porque resulta que hay 100 hombres y nada más hay 3 mujeres. Entonces, esta acción afirmativa lo que busca es igualdad, ¿no? Alcanzar una igualdad. Ya cuando estemos en plenitud de igualdad, ahí sí podemos decir que puede haber una competencia. Mientras no, ¿no? Entonces, creo que es importante, y creo que las universidades tienen un enorme compromiso para mover las estructuras y para eliminar. Fíjense, algo muy interesante en torno al feminismo, y es que la teoría feminista en particular evidenció todas estas formas de discriminación. Marx, la teoría marxista, sí alcanzó a distinguir la discriminación por cuestiones económicas, pero Marx no tuvo perspectiva de género. Engels un poquito, ¿no? Pero el feminismo retoma ideas marxistas y ve mucho más ampliamente. Por eso ahora el feminismo es interseccional y por eso se habla de cómo, bueno, las mujeres están en un plano
en un plano de desigualdad, pero ese plano de desigualdad, esa brecha de desigualdad va creciendo conforme tenga cierta condición. Entonces, por ejemplo, si es una mujer, pero es una mujer indígena, tiene menos oportunidades. Pero si además es una niña, tiene menos oportunidades. Pero si además es analfabeta, tiene menos oportunidades. Pero además no habla la lengua, el español, ¿sí? Entonces se va acrecentando esa vulnerabilidad, esa brecha de igualdad. Hay que darle, por eso en clase quienes han sido mis estudiantes saben que en clase definimos la justicia como darle más al que menos tiene, ¿no? Porque solo así podemos alcanzar una plena igualdad. Entonces, se requieren, ¿no?, de mecanismos, y yo insisto, yo creo que las universidades tienen un papel fundamental para que quienes egresan de ella tengan esta visión social, una visión de género y de derechos humanos que se vea, que vaya orientada justamente a cambiar esas estructuras. ¿Nos vamos a tardar? Sí. El Coliseo Romano estuvo, se reunía mucha gente a festejar cómo los leones se comían a los cristianos, pero no existe más. Así, yo espero en algunos, quizás 100 años, las ancestras vamos a ser nosotras, ¿no? Pero, y van a decir, híjole, ¿se imaginan antes? Encapsulaban a las mujeres que se manifestaban por sus derechos. Qué barbarie aquella, ¿no? Entonces, ¿se imaginan? Antes casi no había mujeres en las ingenierías, ¿no? Entonces, eso tendrá que cambiar. ¿Ya? Yo creo que no hay retroceso, no hay retroceso. Cristóbal Vázquez pregunta, ¿cómo puede un hombre apoyar este movimiento? Yo creo que la gran responsabilidad es informarse sobre temas de masculinidad, ¿no? Otra vez, creo que la reflexión va hacia el interior y ver cómo afecta de manera general a los hombres los mandatos de género. Hay estudios muy, muy claros, por ejemplo, cómo los hombres, al negarse externar emociones, la única emoción a la que tienen derecho socialmente los hombres es al enojo. Entonces, estoy triste, me enojo. Me siento incómodo, me enojo. Tengo miedo, me enojo, ¿no? Entonces, pues darse chance. O sea, yo creo que los estudios de masculinidad van orientados a eso, a una ahora sí que esta es una liberación masculina de todos esos mandatos. Y ojo, porque en ese mandato, por ejemplo, pues vemos cuestiones como que el mayor número de suicidios los realizan los hombres. La depresión, una pensaría que las mujeres nos deprimimos más, y no, son los hombres los que más viven de depresión, pero no buscan ayuda, ¿no? Porque pues eso, o sea, buscar ayuda médica, ayuda psicológica, pues eso es voy a decir una palabrota, de putos, ¿no? O sea, eso es un signo de debilidad. Entonces, creo que esa reflexión, y miren, ahora yo creo que hasta los ponen en riesgo de irse a la cárcel, porque como tienen que demostrar frente a los demás que sí son bien machos, pues si están con una chica que está ebria, y si los otros le dicen, oye, pues llégale a la chava, ¿no? O sea, bésala, tócala, manoséala o viólala. Y lo hacen. Hay una investigación de Rita Segato, que es una antropóloga argentina, que tuvo la oportunidad de hacer una investigación en varias cárceles de Brasil para entrevistar a violadores. Varios de ellos habían
habían participado en violaciones tumultuarias, es decir, en donde varios hombres participaban y decían, en realidad yo no tenía deseo de violar a la chica, pero me vi forzado por los compañeros con los que iba, ¿no? Y pues están en la cárcel. Yo ahora se me viene a la mente esto que está pasando con los youtubers, ¿no? Parece que la cultura de la violación está muy presente en ese sector. ¿Por qué será? Pues porque es eso, o sea, porque finalmente son como retos, ¿no? Como retos y si no lo haces, pues es que no eres machín. Se van a ir a la cárcel. Bueno, ya está en la cárcel, porque miren, yo me imagino que no debe ser nada cómodo estar ni siquiera una hora. O sea, debe ser horrible estar ahí, ¿no? Entonces, yo que he estado como visitadora penitenciaria, que he entrado varias veces, es horrible. Yo no me quiero imaginar cómo se siente estar ahí preso, ¿no? Entonces, yo creo que quienes se acercan a los estudios de masculinidad y hacen esta reflexión, se van a dar cuenta como, por ejemplo, la idea del amor romántico, ¿no? Esto de te controlo porque te quiero, te celo porque te quiero, tú eres mía y de nadie más. Se van a dar cuenta que sus relaciones de pareja van a ser mucho más sanas, ¿no? Mucho más sanas y más bonitas. O sea, yo lo que siempre les digo, o sea, porque todas y todos finalmente merecemos que nos quieran bonito y tenemos la obligación de querer bonito, ¿no? Y por ahí ayer vi un mensaje que decía el amor duele, ¿no? No, el amor no duele. Y si duele, no es amor. Entonces, todo eso que tiene que ver no solamente con nuestra vida, sino también con nuestra profesión, pues sí nos transforma la vida y por eso insisto, no hay vuelta atrás al feminismo. La vida es mucho más feliz, ¿no? Cuando uno conoce del feminismo y de lo que se plantea. Tenemos otra pregunta de Carlos. ¿Qué acciones necesitaría implementar nuestra UAM? Respeto, igualdad y equidad hacia las mujeres dentro de nuestra universidad. Se cortó, Jimena, y no alcancé a escuchar completamente. No, le repito. ¿Qué acciones necesitaría implementar nuestra UAM para buscar un mayor respeto, igualdad, equidad hacia las mujeres dentro de nuestra universidad? Bueno, lo que ya había yo contestado, y la otra es, yo creo que debería de ser obligatorio al menos tomar un curso de una semana de temas relacionados, bueno, cada intertrimestral, tomar un curso de género y de derechos humanos, ¿no? Y sí creo también que tiene que haber consecuencias para quienes atentan contra los derechos de las personas de manera general, ¿no? Es decir, no puede ser que en un salón de clases se ofenda a los estudiantes. No puede ser que fuera de clases un profesor hostigue a una estudiante o a un estudiante, ¿no? Eso no puede ser. Entonces creo que sí, pero insisto, creo que con el código de ética, o al menos eso es lo que yo espero, que con el código de ética esto cambie y que poco a poco, bueno, miren, desde la Defensoría, por ejemplo, ahorita hay un curso, incluso lo estamos tomando nosotras, las de la Defensoría, porque forma parte de la recomendación a la que aludí.
quedó la evidencia de que quienes trabajaban en esa primera defensoría no tenían una formación en materia de género. Entonces, aunque ahora quienes trabajamos sí la tenemos, no nos salvamos, ¿eh? Y ahí nos estamos estudiando, estamos formándonos o profesionalizándonos aún más, ¿no? Y yo espero que esos cursos vayan alcanzando para todo el personal. O sea, todos tenemos que tener esa formación para poder entender de los prejuicios que tenemos y de cómo esos prejuicios impactan en la vida de las mujeres. Eso está en la sentencia de Campo Algodonero. Es un mandato de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al Estado mexicano. Y eso tiene que permear en todo el país. Ok, por último, maestra, tenemos la última pregunta de Itzel Guzmán. ¿Qué cree usted que debemos hacer antes de lastimar a una compañera por aquello del feministómetro? O sea, ¿qué debemos de, cómo? Pues mira. Es que no sé si escribió bien, pero conforme lo que mencionó de este como medidor de feminismo, ¿qué podemos hacer nosotras para no lastimar a otra mujer? Mira, yo creo que quienes mira, no sé si en el movimiento, porque también hay como que distinguir entre el movimiento y la teoría feminista, ¿no? Pero digamos que quienes estamos desde la teoría feminista, yo creo que estamos muy claras de que existen muchos feminismos, ¿no? Muchos feminismos, y que eso habla justamente de la diversidad de pensamiento y de intereses. Entonces, en lo particular, yo siempre luego me río, ¿no? Y digo, pues este es mi gusto culposo. Me gusta Henry Cavill, o me gusta Daniel Craig, ¿no? Y el personaje de James Bond, que es una representación del macho, ¿no? Y entonces yo siempre digo, y pues el feministómetro se me va a venir encima. Porque finalmente debemos de comprender eso, a ver, lo que no se vale es atentar contra la dignidad de la persona, ¿no? Quizás si no estamos de acuerdo con esa compañera, sí decirle, mira, desde mi punto de vista, ¿no? Yo interpreto el feminismo de esta manera, pero querer imponerle algo, es como, por ejemplo, algunas compañeras lesbianas, ¿no? Que son feministas, que dicen, no, pues pasa del lado de los hombres, ¿no? Y hazte lesbiana. Pues no, a ver, ¿cómo le hago? O sea, ¿no? ¿Cómo le hago si a mí mi orientación sexual, que a lo mejor también, sí, también es una construcción social, pues ahorita no me lo permite, a lo mejor más adelante, no lo sé, ¿no? Y a lo mejor me vuelvo pansexual, que sería una cuestión maravillosa, porque entonces las oportunidades se duplican o se triplican, no lo sé, pero no me quieras imponer algo, porque justamente de eso va el feminismo, de que tengamos la libertad de hacer lo que nos plazca siempre y cuando no violentemos a otras, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, eso, o sea, simplemente el respeto debe ser fundamental. Bueno, maestra, ya no tenemos preguntas. Me queda darle las nuevamente. Nos da mucho orgullo tenerla aquí con nosotros dando esta plática y pues muchas gracias a todos los que nos estén viendo. Los invitamos el día de mañana. Nuevamente hablaremos sobre la violencia y discriminación en el ámbito de trabajo acerca de las mujeres.
Quien dará la ponencia será la maestra Quetziquel Flores Villicaña, que igual es maestra en la unidad de Azcapotzalco. Pues bueno, no me queda nada más que decirles también que la hora será a las 11 de la mañana. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Nuevamente, maestra, muchas gracias. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, adiós. There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face. There's not a single day that passes